Cálculo 1, vamos a hablar del trazado de curvas algebraicas. Nosotros vamos a utilizar todo el conocimiento que tenemos hasta ahora para intentar bosquejar la gráfica de curvas algebraicas con bastante precisión. Este es el guión que vamos a seguir. Vamos a analizar las simetrías, las intersecciones con los ejes, los campos de variación, el comportamiento de x cuando tiene más o menos infinito, y las asíntotas, y luego lo que ya hemos venido haciendo, los análisis con la primera y la segunda derivada. Me voy refiriendo a cada uno de estos puntos. ¿Qué son las simetrías? Fíjense, por ejemplo, si la ecuación de la curva no varía cuando yo cambio y por menos y, decimos que la curva es simétrica respecto al eje x. Les muestro a qué me refiero. Por ejemplo, esta curva. Si se dan cuenta, si yo tomo esta ecuación y sustituyo en lugar de y menos y en todos los lugares en los que está, si se dan cuenta, en este caso, como ambas están elevadas a una potencia par, la ecuación inicial y la ecuación final es exactamente la misma. Y si se fijan, la gráfica de esta curva es más o menos así. Se dan cuenta que tomando el punto eje como una línea, la curva es simétrica. Todo lo que está pasando por sobre el eje X está pasando exactamente reflejado por debajo del eje X. Como un contraejemplo, si yo tomo esta curva y cambio Y por menos Y, me sale algo muy similar pero con el signo cambiado, ¿no? Y como vemos en la gráfica, no hay ninguna simetría respecto al eje X, ¿sí? Aquí cuando les muestro gráficas, tranquilos que con calma vamos a ir aprendiendo a dibujarlas. Bien. De igual modo, si la ecuación no varía cuando cambio x por menos x, la curva es simétrica respecto al eje y, como en este caso, ¿no? Todo lo que está pasando a la izquierda del eje y todo lo que está pasando a la derecha del eje y están simétricamente reflejados. Y si la ecuación no varía cuando cambio x por menos x y y por menos y simultáneamente, entonces la curva es simétrica respecto al origen. Algo así, ¿se dan cuenta? Todo lo que está pasando en el primer cuadrante se refleja en el tercer cuadrante y todo lo que está pasando en el segundo cuadrante se refleja en el cuarto. Por ejemplo, esta curva. ¿Sí? Si se dan cuenta, si yo intento cambiar x por menos x, llego a algo que es similar, pero hay signos cambiados. Esto no es lo mismo y podemos decir que la curva no es simétrica respecto al eje y. Del mismo modo, si yo sustituyo y por menos y, obtengo algo que se parece, pero que no es lo mismo. Este signo se ha quedado quieto, este signo ha cambiado, no es lo mismo, y entonces podemos decir que esta curva no es simétrica respecto al eje X. Mientras que, si yo decido cambiar x por menos x y por menos y simultáneamente, obtengo esto. Para verlo mejor, multiplico toda la ecuación por menos 1 y obtengo exactamente la misma curva que tenía al principio, con lo que puedo decir que esta curva es simétrica respecto al origen. Después les voy a mostrar exactamente este ejemplo en el segundo video. Bien, el segundo punto que vamos a ver son las intersecciones con los ejes. Buscamos en qué momento la curva intersecta al eje X y en qué momento intersecta al eje Y. Y el razonamiento va a ser muy simple. Si buscamos los puntos de intersección con el eje X, hacemos que Y sea igual a 0, ¿no? Cualquier punto que pertenezca al eje X tiene Y igual a 0. Y viceversa, cualquier punto que pertenezca al Y tiene X igual a 0. ¿Sí? Entonces esto va a ser algo como esto. En este ejemplo, nuestra curva algebraica está dada por x menos 2 por x al cuadrado menos 9 medios y cuadrado igual a 9. Y si se dan cuenta, si y es 0, bueno, obviamente esto desaparece y nos queda esto que nos lleva a este lugar, y la única solución real de esta ecuación es que x es igual a 3. Entonces yo sé que la curva pasa por el punto 3, 0. Si x es igual a 0, bueno, desaparecen las x's y lo único que nos quedaría sería esto, que nos lleva a esta ecuación que tiene como única solución, bueno, como par de soluciones, y igual a 1 y igual a menos 1. En este caso la curva pasa por el 0, 1 y por el 0, menos 1. Entonces yo todavía no conozco la curva, pero ya sé que atraviesa al eje X en el punto 3, 0 y atraviesa al eje Y en los puntos 0, 1 y 0, menos 1. ¿Sí? Es información que va sumando y nos va dando... vamos construyendo el gráfico poco a poco. Bien, tercer punto.
los campos de variación. Esto quiere decir dónde vive nuestra curva, en qué parte del plano está nuestra curva. ¿Sí? El campo de variación respecto al eje X es este conjunto, todos los X para los cuales Y existe. Y el campo de variación en el eje Y es el conjunto de todos los Y tal que X exista. ¿Sí? Les muestro un ejemplo. De esto que es una curva muy conocida, ¿no? La curva del Y es igual al seno de X. ¿Sí? Bueno, el gráfico es deficiente, pero se entiende esta onda. Si se dan cuenta, para cualquier punto de X en el que yo ponga el lapicero, existe la función. No hay ningún punto en el que esta función no esté reflejada. Por eso yo puedo decir que el campo de variación en X son todos los reales. ¿Sí? Todos los X están permitidos porque yo puedo poner cualquier X aquí y me va a garantizar que ya exista. Mientras que yo sé que mi función respecto al eje Y está atrapada en esta franja. El seno de X nunca va a sobrepasar el 1 y nunca va a sobrepasar el menos 1. Yo puedo decir que el campo de variación respecto al eje Y es lo que va desde el menos 1 hasta el 1. Estamos atrapados en esta franja. ¿Sí? Para hallar un campo de variación, suele ser útil despejar una de las variables y analizar su existencia respecto a lo obtenido. Me refiero a algo así. Fíjense en una circunferencia. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Si yo despejo X, obtengo que X es la raíz de 1 menos y al cuadrado. Y yo sé que solo las raíces de un número positivo están definidas. En otras palabras, mi análisis sería que X existe solo si 1 menos y al cuadrado es mayor o igual a 0. Y resolviendo eso yo digo que el Y tiene que estar entre menos 1 y 1. Y ese sería el campo de variación en Y. ¿Sí? Despejar una variable o por lo menos analizar el campo de variación. Cuando vayamos viendo los ejemplos vamos a ver con calma todos estos puntos. El comportamiento cuando X tiende al infinito y cuando X tiende a menos infinito, que también es muy útil. Para eso despejamos Y. ¿Sí? En este ejemplo, Y sería la raíz cúbica de X sobre X menos 1. Y lo que yo quiero conocer entonces es a dónde limita esta función cuando X tiende al infinito y a dónde limita esta función cuando X tiende al menos infinito. Y si se dan cuenta aquí esto es un comportamiento asintótico, ¿no? Esto me interesa solo la más grande, que en este caso es X, así que esto me queda como el límite de raíz cúbica de X entre raíz cúbica de X, y aquí hay una tremenda simplificación y el resultado final es 1. Resulta que cuando X se haga muy grande, la gráfica se va a quedar atrapada en el 1. ¿Sí? Y lo mismo, bueno, en este ejemplo en particular, llegamos básicamente a lo mismo y quedamos en 1. ¿Sí? Vamos a ver después también este ejemplo con calma. Viendo otro ejemplo, si la curva algebraica que tenemos es x cubo menos x al cuadrado más y por y es igual a 0, yo puedo despejar y y calcular los límites. En este caso, fíjense, una vez más, comportamiento asintótico, solo me interesan los más grandes. Me queda x cubo entre x cuadrado, que me lleva simplemente a x, y el límite de x cuando x es infinito, y cuando x es menos infinito, pues es menos infinito. Eso querrá decir que cuando x vaya creciendo, la curva va a ir creciendo hacia arriba, y cuando x sea muy grande pero negativo, la curva va a ir hundiéndose hasta el menos infinito. Bien, y por último, en este video, les voy a hablar de las asíntotas. ¿Sí? Una recta dada por x igual a se llama asíntota vertical si y toma valores arbitrariamente grandes cuando x se acerca a a. ¿Sí? Ahora les muestro ejemplos de todo esto. Una recta dada por y igual a siendo a una constante obviamente, se llama asíntota horizontal si la diferencia y menos a tiende a 0 para valores de x arbitrariamente grandes. ¿Sí? Y una recta y igual a mx más b es una asíntota oblicua si la diferencia f de x menos m de x más b tiende a 0 cuando x toma valores arbitrariamente grandes.
Mientras les enseñe a hallar asíntotas, voy a terminar de explicarles a qué nos referimos con esto de las asíntotas. ¿Cómo puedo calcular asíntotas conociendo una función? Para calcular las asíntotas verticales, lo que voy a hacer es reescribir la forma algebraica, la curva algebraica, de esta forma. ¿Sí? A sub n por y a la n, a n menos 1 por y a n menos 1, siendo cada uno de estos a sub n un polinomio en x. ¿Sí? Entonces, voy a buscar la x que satisfaga que esto es igual a 0. ¿Sí? Les muestro un ejemplo y ahí termino de explicar esto. Fíjense en esta curva. ¿Sí? Lo que quiero hacer con esta curva para encontrar las asíntotas verticales es agrupar todo respecto de y. Es decir, fijarme que aquí hay un y cubo y aquí también hay un y cubo, que aquí hay un y cuadrado y aquí también hay un y cuadrado, e ir agrupando todo. Y se me armaría esto, ¿no? 1 menos 4x al cuadrado por y cubo, más 6 menos 3x por y al cuadrado, más menos x al cuadrado por y más 10. ¿Se dan cuenta que estamos presentando todo esto como un gran polinomio de las y? Siendo cada uno de los coeficientes también un polinomio, solo que de las x. Y en este caso es este el que me interesa. Quiero hacer este igual a 0. Y cuando hago este igual a 0, obtengo que x puede valer un medio o que x puede valer menos un medio. ¿Qué es lo que he hecho al obligar que esto sea 0? ¿Se dan cuenta que si esto es 0, entonces esto deja de ser un polinomio de tercer grado y la curva deja de tener sentido? Lo podemos entender de esa forma. ¿Qué es lo que se nos está diciendo entonces? Que la curva nunca va a tocar estas líneas verdes, ¿sí? Estas líneas imaginarias verdes. Cuando la curva se acerque a esto, se irá hasta el infinito o hasta menos el infinito, pero nunca las tocará. Se acercará infinitesimalmente a ellas sin tocarlas. De la misma forma, una forma que podríamos llamar análoga, si yo... una cosa más, cuando hallamos las asíntotas verticales, esto se los voy a mostrar después en el ejemplo, es muy útil saber a qué se parece o a dónde tiende el límite de f de x cuando nos acercamos a por la derecha o por la izquierda. Sí, eso lo vamos a ver con calma en el ejemplo. Bien, cuando buscamos las asíntotas horizontales, buscamos escribir la forma algebraica, es el mismo razonamiento, solo que ahora respecto de las x. Y una vez más, hacer que el más grande sea igual a 0. El razonamiento es el mismo, ¿sí? Por ejemplo, en esta, y cubo por x menos 1 es igual a x, es la curva algebraica. Entonces yo puedo expandirla así y volver a agruparla respecto de x. En este caso me está quedando un polinomio de grado 1. La x más grande tiene potencia 1, pero sigue siendo la x más grande. Y yo quiero que esto entonces sea 0. La única solución real es que y es igual a 1. Y entonces cuando y es igual a 1, en esta recta horizontal, tendremos nuestra asíntota horizontal. La curva se va a acercar muchísimo a la asíntota sin tocarla. Y por último, para terminar este video, les muestro cómo calcular las asíntotas oblicuas. ¿Sí? Las asíntotas oblicuas son y es igual a mx más b, que es una recta bastante genérica, y es eso exactamente lo que vamos a reemplazar. Vamos a sustituir y por mx más b en la ecuación de la curva, y luego la vamos a agrupar respecto de x. Solo que esta vez, como tengo dos incógnitas, m y b, son los dos primeros valores los que voy a querer hacer 0, ¿sí? C sub n y c sub n menos 1. Les muestro un ejemplo. Tengo esto. Para encontrar sus asíntotas oblicuas, mi primer paso sería reemplazar y por mx más b. ¿Sí? Una vez que haya hecho eso, bueno, lo expando y lo vuelvo a agrupar. Las x cubos son las más grandes, las x cuadrado, y llego a esto. ¿Sí? Entonces me interesan esta vez el más grande y el segundo más grande. Igualar ambos a 0. Llego a este sistema que es muy simple. Para que este sistema se cumpla, m tendrá que ser 1 y b tendrá que ser igual a 0. Entonces, si yo tenía la recta y es igual a mx más b, y ahora sé que b vale 0 y m vale 1, estoy cayendo a la recta y igual a x. Y esa será mi asíntota oblicua. ¿Sí? En las asíntotas oblicuas, cuando x se hace muy grande, nos quedamos pegados a las asíntotas.
¿Podemos atravesarlas en algún punto específico? Sí, pero lo interesante es que cuando X se hace muy larga, muy grande, nos quedamos pegados a las asíntotas. Ha sido un video largo, quiero que lo estudien con calma y en el siguiente ejemplo les muestro un ejemplo, en el siguiente video les muestro un ejemplo completo.